Agárrense los pezones porque se vienen turbulencias y de la cordas. Bienvenidos a la solución definitiva contra la delincuencia en España. Olvidad a la policía, olvidad las fronteras y olvidad el Código Penal. El gobierno, a través de sus socios de Sumar, ha encontrado la fórmula mágica para que las estadísticas de criminalidad de extranjeros bajen a cero de golpe. ¿Y cuál es el truco? Simplemente cambiarles la etiqueta. Atentos, porque lo que ha pasado en redes sociales con la diputada Tess Sidi no es un simple patinazo, es una declaración de intenciones en toda regla. Pero es que además se nos ríen en la cara. Todo empieza cuando esta diputada de Más Madrid y Sumar sube una fotito desde su escaño en el Congreso. Un usuario le comenta una realidad incómoda, algo que está en la calle y por supuesto en los datos oficiales, y es que hay una desproporción enorme en los delitos cometidos por inmigrantes ilegales respecto a los españoles. ¿Y cuál es la respuesta de una representante pública que cobra de todos nuestros impuestos? ¿Debatir, dar datos, proponer soluciones? No. Su respuesta es mofarse. Literalmente contesta: ahora que los vamos a nacionalizar a todos, todos serán españoles. Y remata con un titular para la historia: nos encargaremos de que solo te roben españoles. Ahí lo tenéis, sin filtros. La estrategia no es evitar que te roben, la estrategia es que cuando te roben, el papel ponga que has sido un español. Es el reconocimiento explícito de una estafa estadística. Si nacionalizamos a todos de golpe, automáticamente desaparecerá la delincuencia extranjera. Es el rebranding del crimen. Fijaos en la gravedad del asunto, que no está negando el problema de seguridad. De hecho, lo admite implícitamente al decir que solo te robarán españoles. Está asumiendo que esos delitos van a seguir ocurriendo, pero le da igual la víctima o la seguridad de tu barrio. Lo único que le importa es maquillar el Excel para que su relato político no se caiga a pedazos. Es el cinismo elevado a la política de Estado. Están diciendo a la puta cara: vamos a dar papeles a todos para que cuando salgan a la calle y tengas un problema no puedas decir que has sido un inmigrante. Es el thrillerismo puro, magia borrás legislativa. Y ojo, porque esta brillante idea de ingeniería social no nos sale barata. Estamos hablando de una diputada con un sueldo anual que ronda los 85.000 euros, repito, 85.000 euros al año, para que la solución a la inseguridad ciudadana sea cambiarle el nombre al problema y reírse de los ciudadanos en Instagram con emoticonos de risa mientras la gente real sufre la delincuencia real. Esto es un absoluto insulto a la inteligencia de los españoles. Sobre todo es un insulto hacia las víctimas, porque cuando a alguien le asaltan le da exactamente igual qué pasaporte tenga el delincuente en el bolsillo recién imprimido por el ministerio. Lo que quiere es no ser asaltado, pero para la diputada Sidi eso es secundario. Lo prioritario es ganar la batalla cultural, aunque sea trampeando las cifras. Pero es que si entras en los comentarios de esta publicación te puedes encontrar barbaridades como esta. Una usuaria le escribe: me morí, mofándose de lo que dice y lo que expone en esta publicación, a lo que ella contesta: de eso va a garantizar derechos, derechos hasta para mangar. Si digo lo que haría con esta engendra, os juro que me cierran la vida. Lo peor de todo es que no va a sufrir ninguna consecuencia, porque la justicia no es la misma para ellos, los políticos, que para nosotros. Y atentos, porque aunque esto sea una auténtica barbaridad, no son más que distracciones para que no se hablen de cosas como esta. ¿Usted hizo algún tipo de gestión para ayudar a Sabiniano Gómez en algún momento de la historia del sanchismo? Pues una vez sí, me recuerdo yo que en tema de las primarias me comentaron a ver si podría ver, como siempre he estado en tema de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mi relación es evidente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y me preguntaron a ver cómo estaba la situación por él. Bueno, me dijeron: mira a ver cómo está el suegro de Pedro, porque está ahí tema con locales y demás. Y ¿Locales de qué tipo? De Alterne, me dijeron locales de Alterne. ¿Eso quién se lo dijo? De gente del partido, pero ahí al comentarlo, al hablarlo y demás, dije: ¿esto qué es? Que a ver cómo está. Y bueno, pues lo que me querían decir es que si había alguna cosa o alguna irregularidad por parte del suegro, que estaría bajo un seguimiento o no policial. Una investigación policial. Sí, exacto, es decir, cómo estaba... O sea, lo que le preguntaron es que usted hablase con miembros de la policía para que averiguasen si había una investigación o investigaciones policiales sobre el señor Gómez, don Sabiniano, o los locales de Alterne que él regentaba.
Sí, exactamente, eso fue lo que me pidieron. ¿Y usted qué hizo? Pues hacerlo. Pregunté a ver cómo estaba la situación y bueno, pues me dijeron que había alguna especie de seguimiento, eran unos locales de alterne, bueno, pues un poco específicos, ¿no? Entonces cuando volví lo conté, digo, hombre, me podíais haber avisado que, digo, vamos, parezco, me dice, no, tal, y bueno, pues... Y le dijeron, le confirmaron en la policía que había investigaciones Sí, policiales sobre los locales de alterne de Pedro que Sánchez. si eran legales, no legales, a ver, estaban mirando a ver y demás. Y en ¿Le ese hablaban de trata de blancas? no, en ese no entraron en ese tema detalle. en ese detalle, no, eran locales de alterne, o sea, es decir, tampoco entraron en ese caso específico. Y le confirmaron que había investigaciones en marcha Que sobre estaban mirándolo, que la policía estaba investigando a Sardinero. Exacto, decía, oye, mirando a ver y demás. Y ahí es cuando sí que es verdad que, bueno, pues Pedro, ¿vale? Dice, oye, pues mira a ver cómo conseguís que se suavice un poco el tema o que miren a ver cómo está. Pedro, que era el que estaba... Pedro Sánchez, secretario general. Y que se relajasen las investigaciones. Sí, más o menos es decir que, bueno, a ver cómo podíamos... Bajar el pistón. Bajar un poco el pistón, que es que no hace nada, que tal. Y bueno, digo, eso no lo decidimos nosotros, lo tienen que decidir ellos. Y bueno, ¿Y usted lo transmitió? Sí, lo transmití. ¿Y se bajó el pistón? Pues hombre, no se volvió a hablar del tema. Yo pienso que sí. ¿Se quedaron todos contentos? Sí, todos contentos. Esa es la palabra, todos contentos. ¿Y fueron órdenes de Pedro Sánchez? Sí. Y es que el tema de las saunas del suegro de Pedro Sánchez trae tela, tanta tela que se hace curioso, por no decir sospechoso, que ningún partido enfrente con esta temática al PSOE. ¿No será que tienen alguna que otra cosa que ver? Menores de la marroquíes han estado en la sauna de la familia del presidente de gobierno y han sido prostituidos y además se les ha dado sustancias para tal. Marruecos supo desde hacía muchos años que políticos muy importantes de todos los signos, yo creo que bastante más del PSOE que del PP, pero bueno, iban a la sauna gay y entonces empezaron a introducir marroquíes jovencitos que eran agentes del servicio secreto marroquí para grabar, como han grabado, a políticos muy importantes. No tiene nada más que mirar cuáles son los políticos importantes del PSOE que últimamente están haciendo loas sobre que el Sáhara tiene que ser marroquí, tiene que ser de Marruecos y tal. Todos estos son gente que han pasado por ahí. Pero es más, muchos de los menores marroquíes que fueron, digamos, utilizados en esa sauna, cuando iban a su patria, se lo contaban a su familia y el servicio secreto les obligaba a hacer denuncias sobre cómo eran vejados, cómo eran humillados, cómo eran prostituidos siendo menores de edad, y esas denuncias están en el servicio secreto marroquí. Es decir, que el servicio secreto marroquí le ponía a menores de edad marroquíes a miembros del PSOE para seducirlos. Bueno, a miembros de todos los partidos. De todos los partidos. Iban en esa sauna fundamentalmente del PSOE. Y prueba de ello es que gran pues parte información y luego querían que denunciasen, gran ¿no? parte, claro, ¿no? Y las denuncias están ahí, probablemente no tienen ahora un recorrido penal, pero es igual, el escándalo sería tal de decir, menores marroquíes han estado en la sauna de la familia del presidente de gobierno y han sido prostituidos y además se les ha dado sustancias para tal, todo eso. Y el presidente del gobierno supuestamente era consciente de eso. Bueno, hay un informe que las propias cloacas del PSOE han presentado a raíz de que hubo esa intervención tan dura de Feijóo hablando de la sauna y tal. Al día siguiente, Javierito Ruiz sacó la carátula de ese informe mío que yo ya hice en el 2014, en donde hablaba de todos estos riesgos, de todos los problemas y de la catadura moral de un señor que podía algún día ser presidente de gobierno. Que hay muchas personas que creen o piensan que lo que dice Villarejo puede ser una farsa, pero ¿cómo es posible que diga semejante barbaridad de forma pública en repetidas ocasiones y nadie vaya en contra de él? Pero esperad, agarraos a la silla, porque mientras nos tienen entretenidos debatiendo sobre si el delincuente es español
español o es sueco, sobre si se hacían unas cosas u otras en las saunas de Sánchez. Resulta que por la puerta de atrás se está cayendo el país a pedazos, pero literalmente. Y no os vengo a hablar de las carreteras, que ya son una absoluta barbaridad, o de la línea de ferrocarril, que es otra barbaridad. Resulta que Red Eléctrica Española está al borde del colapso absoluto, y no lo digo yo, lo dicen los informes técnicos que se acaban de filtrar. El dato es terrorífico. El 88% de los nudos de red eléctrica están saturados. ¿Y qué significa esto en cristiano? España ha colgado el cartel de cerrado. Esto significa que da igual tengas el dinero, el terreno y los permisos para montar una fábrica, un centro de datos o una urbanización de viviendas. Si vas a pedir luz, la respuesta es no. No hay enchufe para ti. Y aquí es donde llega la ironía suprema, la guinda del pastel de la incompetencia, porque llevan meses llenándose la boca con la reindustrialización y con la promesa de construir cientos de miles de viviendas públicas para los jóvenes. Pues bien, tengo una pregunta para el gobierno. ¿Esas casas dónde cojones las vais a enchufar? ¿A una patata? Porque ahora mismo, con la red eléctrica bloqueada, es físicamente imposible dar suministro a los nuevos proyectos. Como he dicho en muchos vídeos anteriores, el 2025 no ha sido más que el preludio de lo que se avecina en 2026. Se avecinan apagones, se avecinan desastres y catástrofes de todo tipo, se avecinan atentados, se avecinan una cantidad de cosas tan barbáricas que no somos ni conscientes de lo que nos espera. Y para cerrar el vídeo quiero que escuchéis atentamente el mensaje que ha lanzado Risto Mejide al presidente Pedro Sánchez. Hay una cosa que creo que es importante también destacar. Y creo que ahí nos vamos a poner serios todos. Porque este programa, como sabéis, que lleva 1777 emisiones, ha estado fundamentado en una palabra que se ha apropiado mucha gente, pero que al final es una palabra de todos, que es la palabra libertad. Este programa está basado en la libertad. Aquí viene Susana Díaz, dice lo que le da la gana. Aquí viene Cristina Cifuentes, también dice lo que le da la gana. Y vienen todos los colaboradores y dicen lo que les da la gana. Creo que esa libertad es uno de los pilares de nuestra democracia. Y creo que el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente de gobierno. Digo debería ser, porque hoy en sede parlamentaria el presidente del gobierno ha atacado directamente a un compañero de esta casa. A un compañero con el que uno puede coincidir o no, con sus opiniones, con sus programas, con sus planteamientos, igual que podéis coincidir conmigo o no. Pero yo tengo que emitir un mensaje muy claro. Ese compañero es Iker Jiménez, lo ha mencionado y lo ha mencionado para mal. Y yo tengo que decir algo muy claro. Lo he hecho siempre, incluso los que seguís este programa, lo he hecho incluso con compañeros de otras cadenas, no es porque solo esté en esta cadena. Ahí nos van a tener siempre enfrente. Cualquiera que ataque la libertad de expresión, de información recogida en nuestra Constitución, nos va a encontrar enfrente, empezando por el presidente del gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Mirad que en la primera parte de su alocución habla de políticos y alguno de ellos también colabora en nuestro programa, Ana Vázquez, entre ellos. Eso lo entendemos dentro del rifirrafe político. En cuanto se mete la mano en los medios de comunicación, ahí perdemos todos. Señor presidente, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado. Y efectivamente hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Viva España!